En esta edición de Palitos y Entrevistas estamos de regreso con el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, profesor de Derecho Constitucional en la UP. Ahora sí, Francisco, para traducir, ¿no?, qué es lo que pasó hoy en el Pleno de la Suprema Corte con este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Francisco. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Perdón, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, muy bien. Gusto en saludarte nuevamente. Y pues como bien dices, en el buen sentido de la palabra, terminó la telenovela. Una sesión larga el día de hoy, en donde hubo debates, argumentos, unos más interesantes que otros. Pero intentando destacar lo positivo, Carlos, creo que respecto de lo que fue el proceso en sí, pues mayorías calificadas, ya sea de 8 o 9 votos de los ministros de la Corte, terminan por declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por lo que hace a los delitos fiscales, ¿no? Es decir, vamos dando un paso, intentando ver el vaso medio lleno. Ahora, ¿cuál fue el pendiente? Que respecto del tema toral, que es lo que ha puesto, digamos, a los ojos de la opinión pública en este procedimiento, en torno a la reinterpretación o la forma de entender, de aplicar, no aplicar el artículo 19 que establece la prisión preventiva oficiosa para muchos más delitos, pues evidentemente no se alcanzó ni siquiera la mayoría, fueron solamente 5 ministros los que votaron en el sentido que veníamos platicando antier respecto de esta reinterpretación del artículo 19, el ministro Aguilar Morales, González Alcántara, Ortiz Mena, Ríos Farjat y la ministra Piña coincidieron en que se podía reinterpretar nuestra Constitución acorde a los derechos humanos y por lo tanto considerar la oficiosidad de la prisión preventiva no de manera automática, como decíamos, sino más bien en el sentido de que el juez tendría que abrir a debate a las partes y al final del día determinar si se reúnen los requisitos correspondientes. Pero pues el resto de ministros, 7 de ellos, no coincidieron por diversas razones y en este sentido pues queda pendiente el tema y pues eso es lo rescatable, eso es lo pendiente y pues de esta manera se concluye el debate en la Suprema Corte de Justicia en torno a este tema. Era un poco lo esperado, ¿no, Francisco? O sea, lo que justo lo hablábamos el martes, que al parecer para los delitos fiscales sí los iban a echar para atrás, pero ya al momento de hacer esta reinterpretación se veía como un poco más de resistencia de los ministros. Así es, y bueno, también y me parece que, insisto, intentando ver el vaso medio lleno, fue un buen debate, sobre todo porque se puso sobre la mesa el tema, ¿no?, respecto de la, en términos de la teoría constitucional, cuando una constitución establece una norma y acerca una solución que no es la correcta, que no es justa, que es violatoria de derechos humanos, pues es propiamente lo que se conoce como laguna axiológica, ¿no? Tengo caso, tengo norma, pero tengo una solución injusta a ese caso, dispuesto por la propia Constitución. Y en este sentido, poner sobre la mesa este tema en el debate de la Suprema Corte de Justicia me parece que también es un buen paso y que tendrán los ministros que seguir acercándose a partir de otros procedimientos y otras normas, porque hay varias lagunas axiológicas en nuestra Constitución, no solamente está la PPO, está el arraigo, está la suspensión de derechos a partir del auto de vinculación a proceso, el tratamiento que le da el artículo 123 a los ministerios públicos, policías y peritos, en fin, hay un cúmulo de cláusulas constitucionales que se acercan a este tema y que sin duda alguna más pronto que tarde seguramente volveremos a tener debates en el Pleno de la Corte en este sentido. Entonces, pues bueno, no fue el resultado que quizá el foro jurídico en su mayoría esperábamos, pero pues bueno, fue un buen acercamiento, al menos por lo que hace a los delitos y los tipos penales que fueron impugnados, existieron las mayorías suficientes para considerarlos inconstitucionales. Oye, Francisco, entonces, ahora dime. No, digamos que ese es el balance, ¿no?, del resultado obtenido. Oye, ahora vamos a esperar qué es lo que pasa desde la Corte Interamericana, ¿no? Porque justo hay un tema parecido que podría pues llegar, si no fue desde casa, pues al menos desde afuera. Sí, entonces en ese sentido, pues también se han hecho ver, expresar, escuchar las diversas opiniones del foro jurídico, sobre todo, como te digo, en redes sociales.
y pues hay, digamos, opiniones positivas en el sentido de que pues vamos poco a poco y que no tardará mucho para efectos de que la Corte Interamericana pues emita los fallos correspondientes y pues ya tendremos que revisar esas sentencias en su caso y ver de qué manera las vamos a cumplir. Pero pues es indudable que lo que resolvió hoy la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con el mantenimiento de una política criminal de Estado que pues digamos que se decanta más por las formas que por el fondo. Y en ese sentido, pues sí es reprochable, ¿no? Porque los ministerios públicos, policías, peritos, que son los encargados de hacer la procuración de justicia, pues de una o de otra manera siguen estando cubiertos, ¿no? Por nuestra Constitución, no tienen que hacer un trabajo, digamos, profundo, extenuante, porque pues para mandar a la cárcel a alguien simplemente necesitan acusarla por alguno de estos delitos y pues ya lo que pasa en el proceso pasará después, mucho tiempo después, y muy probablemente no se obtengan sentencias condenatorias con el porcentaje que tenemos de impunidad en nuestro país respecto del sistema de procuración e impartición de justicia. Entonces, pues bueno, este es el pendiente, pero qué bueno que ya se tocó el tema, ya se puso sobre la mesa y pues bueno, lo pudimos acercar a la ciudadanía, ¿no? Decir, ahí está y pues tenemos que ser más cuidadosos y vigilantes como ciudadanos respecto de lo que hacen con la Constitución y lo que luego los jueces dicen que dice la Constitución. Claro. Oye, por último, ¿crees que esto es una oportunidad perdida? Bueno, sí se puede ver así, sin duda, o sea, era una excelente oportunidad, pero también es cierto que es la primera vez que se tocaba un tema como estos, ¿no? Entonces, caray, en una lógica de acercamientos, como primer acercamiento me parece que tampoco es malo, porque pues, al final del día el resultado es un 6 contra 5, ¿no? Entonces, pues es un voto bastante dividido respecto del entendimiento que los ministros tienen de la Corte, perdón, de la Constitución, de los derechos humanos. En este sentido, pues no fue tan negativo. Va. Doctor Francisco Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana, siempre un placer tenerte por acá. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Carlos, buenas noches y encantado de haberte acompañado en la narración de esta telenovela. Hombre, mijo, ya vamos a tener una cantidad de temas aquí que nos vamos a cansar de vernos, al menos no las caras, pero sí de conectarte tú por su mano. Pero bueno, espero que nos sigas dando chance, ¿no? De hacer esta traducción abogado-español. Fuerte abrazo. Con todo gusto.